Creo que ya estamos online en este momento. Ya está Steven. Muy bien. Entonces, como les decía al principio, la enseñanza que el Señor nos compartió hoy se llama The Best Way to Love, o el mejor camino para amar. Todos, y creo que la mayor parte de la humanidad cree en el amor, pero todavía no sabe qué es amar, cuál es el real significado de amar. Diana le dice a Darío, te amo, Darío le dice a Diana, te amo, Jorge le dice a Bianca, te amo, Bianca le dice a Jorge, te amo, pero realmente, ¿qué es el amor? ¿Cuál es la mejor manera de amar al prójimo? Y eso es tan importante que cuando a Jesús le piden que resuma los mandamientos, Jesús simplemente dice dos cosas, resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos y dice, el primer mandamiento es que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice, es semejante a este. O sea, quiere decir que es casi igual de importante amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos, creo, los que estamos aquí conectados, hemos escuchado que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero realmente, ¿qué es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y en eso queremos enfocarnos en esta clase, en este día. Y quiero comenzar con esta excelente frase del libro de Proverbios, que dice, Proverbios 16:32, dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y aquí quiero mostrarles algo bien especial, y es, la gente quiere ser poderosa y la gente quiere conquistar muchas ciudades, ¿verdad? Entonces, de repente Jorge y Bianca se casan, Bianca o Jorge quiere ser poderoso sobre Bianca para conquistar una ciudad que se llama Bianca. De repente, con nuestros hijos, yo quiero ser poderoso con mi hijo para conquistar una conducta en la ciudad de mi hijo o de mi hija. Si lo vemos entre amigos, el amigo quiere ser poderoso sobre el otro amigo con el objetivo de conquistar esa ciudad con una idea, con un pensamiento. Pero fíjense en esto, la Biblia dice, o el hombre más sabio que jamás existió, dice que mejor es ser paciente que poderoso y más vale tener control propio, ustedes también en pantalla, que conquistar una ciudad. Y esa enseñanza para mí ha sido un desafío, para mí ha sido una revelación muy poderosa en mi vida, porque durante toda la vida nos han enseñado que tenemos que ser poderosos, tienes que estudiar para ser poderoso, tienes que conseguir un trabajo para ser poderoso, tienes que conseguir un ascenso para ser poderoso, tienes que demostrar tu autoridad entre diferentes personas para ser poderoso, con el objetivo de que siempre conquistes algo. Pero Dios nos dice en este día, mejor es ser paciente que poderoso, y más vale tener el control propio, controlar mi propia vida, que conquistar una ciudad. Amén. Entonces, fíjense en esto. ¿Qué pasa? Que durante toda la vida, voy a hacer aquí un par de dibujos, durante toda la vida hemos intentado dominar a otro, dominar a mi familia, conquistar las ideas de mis amigos, pero he olvidado que lo más importante no es conquistar a una persona, no es conquistar a mi familia, no es conquistar a un grupo de amigos, sino que lo más importante y más valioso que todo esto que está aquí es que yo pueda dominarme y tener control sobre mí mismo. Bien dice Salomón que más vale esto, más vale que me enfoque aquí que conquistar toda una ciudad. Nosotros generalmente admiramos a Simón Bolívar y hacemos fiestas reconociendo cómo nos liberó de los españoles y reconocemos gente que ha podido conquistar grandes cosas en la vida, pero Dios dice, la palabra de Dios dice que más vale que nosotros nos conquistemos a nosotros mismos que eso que nosotros constantemente estamos admirando. Y eso es un principio bíblico.
Fíjense en esto, miren, la gente generalmente quiere conquistar a otro, quiere conquistar muchas cosas en la vida, pero ¿qué pasaría si yo les pregunto a ustedes si nos hemos conquistado a nosotros mismos nuestra mente, por ejemplo? ¿Los pensamientos que tenemos los hemos conquistado y dominado? ¿O aún seguimos teniendo pensamientos de divorcio, de mentira, de engaño, inmoralidad sexual? Los sentimientos que tenemos, ¿ya los hemos podido dominar? Esos sentimientos de tristeza, de amargura, esos sentimientos quizás de desesperanza, de impotencia, porque recuerden que mejor que el que conquista la voluntad de su hijo, mejor que el que conquista la voluntad de su esposo, mejor que el que conquista la voluntad de sus seres queridos, de sus amigos, es aquel que tiene dominio sobre sí mismo, que puede conquistar su mente, que puede conquistar sus sentimientos, que puede conquistar su voluntad. Amén. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que para yo poder amar a mi prójimo, para poder amar a mi esposo, para poder amar a Bianca, para poder amar a un amigo, para poder amar a cualquier persona, el primer paso es que yo me ame a mí mismo, me conquiste a mí mismo. De otra manera va a ser muy complicado y todo va a ser absolutamente ficticio. Amén. Y quiero ir a esto, miren, quiero ir al siguiente slide que tenemos aquí. Esta frase me la dio alguien hace unos días. Ustedes la ven en pantalla. No es una frase bíblica. No es una frase bíblica, pero hace mucho sentido con la Biblia. Dice, la vida te trata como tú te tratas a ti mismo. La vida te trata como tú te tratas a ti mismo. Entonces quiero lanzarles una pregunta y es, ¿cómo te trata a ti tu esposo? ¿Cómo te trata tu hijo? ¿Cómo te trata tu hija? ¿Cómo te tratan tus amigos? ¿Cómo te tratan tus compañeros del trabajo? ¿Cómo te trata tu familia? Porque como ellos te tratan, es el reflejo de cómo tú te tratas a ti mismo. Si ellos te tratan a ti con desprecio, es porque seguramente en tu propia vida hay desprecio. Si ellos te tratan con indiferencia, es porque quizás dentro de ti hay indiferencias a ciertas cosas, a ciertas áreas. Si ellos te tratan con rencor y con resentimiento, ese rencor y ese resentimiento es el reflejo de cómo tú te tratas a ti mismo. Por eso Dios está interesado en que antes de amar al prójimo, nos amemos a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Quiere decir que el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas, el segundo es que te ames a ti y el tercero es que luego de que te ames a ti, ames al prójimo. Entonces, cuando yo entendí eso, yo me di cuenta que tenía que trabajar muchas cosas dentro de mi vida y aquí les resalto lo que les acabo de decir nuevamente. La forma como te trata tu esposo, tu esposa o un conocido es el reflejo de cómo tú te tratas a ti mismo. La forma como te trata tu familia, como te trata tu hijo, tu esposa, tus familiares, tu abuelo, tu tía, es el reflejo de cómo tú te tratas a ti mismo, de cómo tú te amas a ti mismo. La forma como te tratan tus amigos es el reflejo de cómo te tratas a ti mismo. Quiere decir que si quiero amar a los demás, que si quiero ser un hombre completamente íntegro, que ame al prójimo, que ame a aquella persona que tiene necesidad, el primer paso es que trabaje conmigo mismo, el primer paso es que sane mi corazón, sane mis emociones, resuelva esos conflictos internos que hay dentro de mí, esos conflictos de ira, de amargura quizás, esos sentimientos de desesperación, y una vez lo haga, todo va a cambiar alrededor. Hace poquito escuché una conferencia que me gustó mucho y es, si tú cambias, todo cambia. Así decía el título de la conferencia. A veces queremos que todo cambie afuera,
que ya mi esposo ya no me trate como me trata, que mi esposa ya no me trate como me trata, pero no nos damos cuenta que para que ella cambie, primero tengo que yo cambiar primero. Amén. Amén. Fíjense en esta frase espectacular del libro de Proverbios. Dice, como ciudad invadida y sin murallas, que ahí resalté invadido y sin murallas, ¿verdad? Es el hombre que no domina su espíritu. Quiere decir que si mi ciudad está completamente invadida por la amargura, por la tristeza, por la desesperación, si yo no me amo a mí mismo, soy una ciudad completamente sin murallas, resalto nuevamente invadida, y si una ciudad está invadida, no puede ni ayudar a otro, no puede enviarle despensas a otro, no puede aconsejar a otro. Y dice, una ciudad invadida y sin murallas es el hombre o la mujer que no domina su espíritu. Quiere decir que si yo no tengo control de mí mismo, que si no aprendo a controlar mis emociones, a controlar mi voluntad, a controlar mis pensamientos, voy a ser como una ciudad completamente invadida, desolada, destruida, y una ciudad de ese tipo jamás va a poder ayudar a otra ciudad. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Como te amas a ti mismo, quiere decir que si tu ciudad es fuerte, si tienes murallas robustas, si eres un hombre íntegro en constante prosperidad, entonces vas a poder ayudar y vas a poder amar a otros. Mientras tanto, simplemente va a ser un buen deseo, simplemente va a ser un buen anhelo, pero no va a ser eficiente tu ayuda. Y quiero que vean esto a continuación. Miren esto. Pero entonces, ¿cómo amarnos a nosotros mismos? Es una pregunta que les quiero dejar en su mente y que con Bianca la contestamos de esta manera, quizás a ojos de muchos muy sencilla, pero es muy profunda. Fíjense en esto, miren. Pasos para amarnos. El primer paso y la primera recomendación que nosotros hacemos es que cada uno de nosotros necesita pasar tiempo descubriendo quiénes somos y por qué somos como somos. Porque todo tiene una explicación en el pasado. Por ejemplo, una persona que tiene miedo de prestar el carro a alguien es una persona que necesita ir a descubrir por qué es como es. Una persona que es egoísta necesita ir a su infancia, necesita que el Espíritu Santo lo tome de su mano, lo lleve a esos momentos difíciles, a esos momentos donde tuvo malas experiencias, donde vio cosas en sus padres, donde vio cosas en el colegio, donde vio cosas en su barrio, y descubra por qué el egoísmo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de personas está enfocada, es que yo soy así, es que soy egoísta, es que soy de pocos amigos, y se enfocan en el quién soy, pero nunca van al por qué, a cuál es la causa, a qué fue lo que causó que yo fuera así. Una vez se descubre el problema, una vez el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que Él está a la puerta y llama, que si alguno oye su voz, Él entra, va a cenar con nosotros. Si dejamos que Él entre en nuestras vidas y vaya y mire y nos ayude a explorar por qué somos como somos, entonces vamos a poder encontrar una solución contundente para esto. Una vez que nosotros descubramos esto, vamos a poder descubrir qué es lo que queremos en la vida y no enfocarnos en lo que los demás quieren que nosotros seamos. Por ejemplo, hay personas que durante toda la vida les dijeron que tenían que ser bomberos, por dar un ejemplo. Ellos se enfocaron en ser bomberos para agradar al papá, para agradar a la sociedad, para agradar a la familia, pero no son felices, no son plenos, no utilizan su capacidad al 100% para ser bomberos. Y es porque nunca descubrieron qué es lo que realmente quieren, cuáles son los talentos que Dios les dio, cuáles son los dones que Dios les dio, cuáles son las habilidades que Dios les dio. Y cuando yo uno todo esto en conjunto, entonces puedo descubrir para qué soy bueno y cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿sí? Que se resume básicamente en que nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos cuáles son las habilidades, los dones, los talentos que Dios puso en mí,
porque con esos dones, talentos y habilidades, yo voy a construir un propósito de vida en Dios. Amén. Volviendo al versículo base de esta enseñanza, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Con Bianca hemos seguido esta serie de recomendaciones y es, nosotros buscamos siempre amarnos, querernos y crecer constantemente. ¿Cómo hacemos esto? Siempre tenemos un presupuesto para nosotros. Eso es muy importante. Un presupuesto para nuestras salidas, si queremos salir a cenar el viernes en la noche, por ejemplo, si queremos ir a un viaje, si queremos de pronto pasar un fin de semana fuera de casa, en algún hotel, fuera de la ciudad, siempre de los ingresos que recibimos al mes, tenemos un presupuesto para eso. Es un presupuesto fijo que nosotros siempre separamos. Pero, como dice la Biblia, no nos podemos olvidar del necesitado, también tenemos un presupuesto para ayudar al prójimo. Entonces, hay un presupuesto para Bianca y para Jorge, que nos lo gastamos completico y enterito nosotros, pero también hay un presupuesto para ayudar al prójimo, que siempre está como un porcentaje de nuestros ingresos. Si ganamos 1.000.000 de pesos al mes, siempre sacamos un porcentaje de ese 1.000.000 de pesos, que aquí confianza pues es el 5%. Siempre sacamos el 5% para ayudar a los pobres. Entonces, si mañana nos ganamos 10, 20 millones de pesos, el 5% de nuestro compromiso con Dios lo sacamos para ayudar al prójimo. Entonces, si tenemos un primo necesitado, si tenemos alguna persona en la calle que tiene hambre, algún vecino o algo, pues siempre tenemos un presupuesto para eso. Pero nunca olvidamos nuestro presupuesto para nosotros. Otra recomendación es buscamos alimentarnos lo mejor que podamos. Y eso por muchas razones. La primera es porque si nosotros nos alimentamos bien nosotros, vamos a poder alimentar bien a otros en el futuro. Si nosotros nos alimentamos bien a nosotros, le estamos dando un mensaje al cerebro de que las cosas de buena calidad, de que las cosas digamos, de alta calidad las merecemos y por ende yo las puedo compartir con otros. ¿Sí? Yo no puedo ir a alimentar a otro si no me alimento bien a mí mismo. ¿Sí? Puse esto aquí de la mejor vajilla de la casa porque es muy común ver que en las casas generalmente la mejor vajilla nunca es para nosotros, nunca es para la familia, sino siempre para los invitados. Pero la verdad es que antes de yo amar a un invitado, tengo que amar a mi familia, tengo que amarme a mí mismo y tener la mejor vajilla para mi casa, para mi familia, para servir a mi casa. Cuidar el cuerpo es muy importante porque de hecho la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y a veces no somos conscientes de esto. Y aquí yo los quiero invitar a que ustedes, pues esto no va a ser una clase de nutrición, pero sí les quiero recomendar que ustedes investiguen. En YouTube hay muchísima información. Aquí en el grupo también tenemos a Angie y a Tatán, que son expertos en nutrición, que estudiemos y analicemos la mejor forma de cuidar nuestro cuerpo. Porque al final, como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, es como cuidamos el templo del Espíritu Santo. Y eso también hace parte de los dos mandamientos importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al Espíritu Santo y amar a nuestro prójimo, pero antes de amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos. Y finalmente, alimentar el alma, que básicamente nosotros lo resumimos en esto. Y es, crece, crece, crece completamente, enfócate en crecer delante del Señor, en una vida devocional con Dios, que nunca falte una vida devocional con el Señor, que siempre podamos estar en la presencia de Dios, porque es ahí en la presencia de Dios donde Dios nos lleva, nos confronta con las experiencias malas del pasado, nos confronta con las heridas que tenemos, nos sana, eso nos lleva a conocer a Dios de una manera muy especial. Y muchas veces en ese proceso de sanidad, en ese proceso de restauración para amarnos a nosotros mismos, para aceptarnos a nosotros mismos con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado, es necesario que acudamos a leer libros, a escuchar audios, a ver videoconferencias en las áreas de necesidad que tenemos. Entonces, por ejemplo, un hombre que tiene problemas en la mente con temas sexuales,
pues necesita escuchar conferencias, necesita escuchar predicaciones que lo ayuden a vencer esa área. Una persona que tiene problemas con el dinero necesita formarse, desarrollarse bíblicamente y en conocimiento sólido, básico, sobre cómo administrar el dinero, sobre qué piensa Dios del dinero. Una persona que tiene necesidades emocionales necesita estar metido en conferencias, leer libros que lo ayuden a superar esa necesidad, ¿verdad? Entonces, el proceso es, yo me conecto con Dios, Dios me revela lo que tengo que cambiar, yo conozco los métodos de Dios, conozco la sanidad de Dios y me apoyo en todo esto que estamos viendo. Amén. Entonces, crecer es una actividad prácticamente de toda la vida. Todo el tiempo estamos creciendo, creciendo, creciendo en integridad y para Dios. Amén. Y miren, quiero terminar con este versículo que me gusta mucho. Y quiero pues resaltar algunas cosas. Dice, hablando del amor, 1 Corintios 13, todos los aquí presentes creo que ya lo hemos visto y lo hemos escuchado, leído, y habla del amor verdadero. Y dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Voy acá. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Pregunta, ¿a quién se le habla de parte de Dios? ¿No es a otra persona? Quiere decir que yo puedo ir a hablar a una persona de parte de Dios. Puedo ir, como dice el versículo base, puedo ir a amar al prójimo. Pero si no tengo amor, fíjense esto, si no tengo amor, aquí no está hablando de si no doy amor, sino si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. Versículo 3 dice, si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. Fíjense en esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo podría cumplir el segundo mandamiento sin tener amor. Yo podría coger todo lo que tengo, darle a los pobres, pero si yo no tengo amor, si dentro de mí no hay amor, si no me he aprendido a amar a mí mismo, de nada sirve. De nada sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo amor. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. ¿Recuerdan el versículo que vimos al principio? Que mejor es ser paciente que ser un poderoso. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo. Entonces, si nosotros queremos amar a otro, si queremos realmente ser personas que amen al prójimo, bíblicamente el primer paso es que siempre estemos amándonos a nosotros mismos, que estemos en control de lo que nosotros somos, tenemos, de nuestros pensamientos, emociones y demás. Antes de esta conferencia escuchamos una estadística bien importante con Bianquita y es esta. La probabilidad de que cada uno de nosotros naciera, de que Sandra fuera como es, de que Diana sea como es, de que tenga el cabello como lo tiene, su estructura de ADN, la probabilidad de que ese espermatozoide que fecundó un óvulo hace muchos años, 27, 28, 30, 35, 40 años, es de 1 en 400 trillones. Imagínense esto. Si el espermatozoide inmediatamente anterior a mí hubiera ganado, la persona que estará aquí enfrente, bueno, la persona que hubiera nacido, hubiera sido otra completamente diferente. Eso quiere decir que por lo menos entre 400 trillones de espermatozoides o de posibles personas que hubieran podido existir, Dios decidió que nacieras tú, que naciera yo, que naciera Bianca. Y Dios nos hizo nacer porque Él dice que nosotros teníamos un propósito
un propósito desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces pasamos tanto tiempo enfocado en lo que no podemos hacer que en lo que podemos hacer. Dios hizo un propósito perfecto para esa persona que ganó la carrera entre 400 trillones de espermatozoides. Y ese propósito, este propósito de vida, sí o sí, sin temor a equivocarme, siempre se fundamenta en el amor. Si alguien tiene el propósito de ser un gran conferencista internacional, ese propósito se fundamenta en el amor hacia el prójimo. Si alguien tiene el propósito de ir y construir hospitales en África, ese propósito se fundamenta en el amor. Si alguien tiene el propósito de ser un cocinero que alimente a muchas personas o que enseñe a otros a cocinar, ese propósito se fundamenta en el amor. Entonces, quiere decir, como dice 1 Corintios 13, si no tenemos amor, si no somos personas que nos aprendemos a amar a nosotros mismos para amar a otros, aunque cumplamos el propósito de vida que tengamos, de nada va a servir porque ese propósito siempre se fundamenta en el amor. Si se fijan, el resumen de la ley, el resumen que Jesús dio de los 10 mandamientos, es una sola palabra y es amor. Amor. Entonces, los quiero dejar con esta enseñanza. Los queremos dejar con esta enseñanza porque a veces queremos amar a otros, a veces queremos ser personas que amen a los demás, pero no hemos dado el primer paso, que es primero amarnos a nosotros mismos. El día que aprendamos a amarnos a nosotros mismos, que aprendamos a amarnos conociéndonos, sabiendo quiénes somos, sabiendo qué formó Dios en nosotros, ese día vamos a aprender a amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, y entonces habremos ganado una victoria sobre nosotros mismos. Abro a partir